Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Así que abra su Biblia en Josué capítulo 3. Mientras los israelitas planeaban entrar a la tierra prometida, hay algo que tiene que quedar bien en claro, y se trata del mismo punto que nosotros debemos comprender si queremos tener una vida cristiana victoriosa. Josué capítulos 3 y 4 no nos van a dar varias maneras de experimentar la victoria en la vida cristiana. Nos van a presentar la única manera de experimentar victoria en nuestra vida cristiana. Era importante para los israelitas y es importante para nosotros el notar no solo lo que Dios hizo, sino el por qué y qué fue necesario para llevarlo a cabo. Si usted escuchó el último programa, recordará que los espías israelitas regresaron de Jericó con un reporte que decía que toda la gente estaba aterrorizada al saber que ellos venían. Al escuchar ese reporte, el pueblo de Israel juntó todas sus posesiones, se levantó y viajó unos 10 kilómetros aproximadamente hasta las orillas del río Jordán, donde acampó por 3 o 4 días. Ahora, vamos a ver cómo se preparan para ver a Dios obrar. Mientras el día de cruzar el Jordán se acercaba, Josué, al contrario de lo que hacían los líderes militares, él dice al pueblo, no que alisten sus armas y lustren sus escudos, sino que se santifiquen, porque al otro día verían la mano de Dios. El versículo clave es el versículo de Josué capítulo 3, versículo 5. Por favor, fíjese allí en su Biblia lo que dice Josué 3:5. Dice así, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En otras palabras, el camino a la victoria hace que la pureza del hombre y el poder de Dios sean importantes. Así que Josué le dice a aquellos israelitas que se santifiquen. Ahora, ¿qué es la santificación? Bueno, en esta oportunidad significa varias cosas. Lavar sus vestiduras, darse un baño, pasar un tiempo de oración y confesión, y la santificación era algo que los israelitas se lo tomaban muy en serio. Josué les dice que se santifiquen. ¿Pero para qué? Para que el poder de Dios se revele, su gente debe estar pura. Quizás la razón por la cual no vemos mucho el poder de Dios sea porque hemos caído y no nos hemos presentado ante Él como instrumentos puros. Pero también nos podemos preguntar, ¿por qué tenían los israelitas que pasar por todos los ritos de purificación? Porque era crítico que los israelitas reconocieran que el poder de Dios iba a empujar las aguas del Jordán, y ellos necesitaban sentir el valor de este milagro. Amigos, nosotros podemos experimentar el poder de Dios, podemos ver la mano de Dios obrando, pero no sentir el valor de todo esto. Los israelitas necesitaban comprender cuando vieron las aguas del Jordán partirse, que si Dios es poderoso para hacer eso, entonces es poderoso para dispersar el ataque de los amorreos. Si Dios puede partir las aguas del Jordán, Él tiene el suficiente poder para ayudarlos a superar a los guerreros jerjeseos. Era importante que ellos supieran que Dios era lo suficientemente poderoso como para darles la tierra. ¿Sabe? Un corazón sin purificar simplemente nos ciega la vista. ¿No le molesta el saber que uno puede vivir la vida con Dios obrando, pero nunca reconocer lo que está sucediendo? ¿Le molesta saber que Dios obra en el día a día en su vida y a causa de la falta de santidad en su vida, usted ni se da cuenta? ¿Le molesta esto? Josué le da este anuncio al pueblo. No les pide que afilen la espada, sino les dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios no necesita personas astutas para conquistar Canaán. Él necesita personas puras por medio de las cuales pueda conquistar Canaán. Ahora,
La dificultad que esta gente enfrentaba era el río Jordán. La palabra Jordán significa el que desciende, porque este río descendía desde el mar de Galilea hasta el mar Arabá, o el mar de Sal, que hoy lo conocemos como el mar Muerto. El río descendía 350 metros y esto causaba una corriente natural, no un torrente, pero una corriente. No obstante, durante la época de lluvias, que era la época de la cosecha, se desbordaba y llenaba lo que hoy conocemos como la planicie del Jordán. Esta planicie tenía entre 2 y 5 kilómetros de ancho. Cada año, el Jordán se desbordaba y cubría un área de aproximadamente 2 kilómetros de ancho. El pasaje nos dice que los israelitas se encuentran al borde del Jordán en ese período en el cual el río estaba desbordado. Así que no tienen frente a sus narices un pequeño arroyo o un río de lecho poco profundo al que con un buen salto pueden atravesar. No tienen esto. Están frente a un río de casi 2 kilómetros de ancho con bastante corriente. En términos humanos, no había manera posible de que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo. Para ellos no era un obstáculo, sino una imposibilidad. Sumado a este suspenso, encontramos una pequeña frase en la última parte de Josué 3:4, y dice: «Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino». Esto me encanta. Recuerde que esta generación, a excepción de Josué y Caleb, no habían visto a Dios abriendo las aguas del Mar Rojo. No tenían ninguna experiencia de la cual podían decir: vimos a Dios hacer algo así antes, así que sabemos que Él lo puede hacer también ahora. No conocían esto. Esta gente, estoy seguro, estaban allí parados pensando: Dios, ¿tú quieres que entremos a la tierra, pero ahora tenemos este problema en el camino? Tiene casi 2 kilómetros de ancho y es profundo. No somos tan buenos nadadores y desde ya que nuestros hijos no lo son, sin mencionar nuestro ganado y todas nuestras pertenencias. Esto tal vez estaban pensando los israelitas. Pero ahora veamos el rol clave en Josué 3:6. Este río era un problema mayor para los israelitas. Creo que esta es la razón por la cual debemos entender la importancia del Arca del Pacto. Fíjese lo que dice Josué 3:6. Dice así la palabra: «Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad del Arca del Pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el Arca del Pacto y fueron delante del pueblo». Los sacerdotes se pusieron en la primer fila. Ahora, lea conmigo versículos 9 y 10. Dice allí la Biblia: «Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo». Versículos 11 y 12 también dice allí la palabra: «He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu». Ahora, el arca del pacto está guiando al pueblo en el camino a seguir. Ellos sabrán en un momento la razón. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios en los versículos 13 y 14. Lo leo. «Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto». Y ahora hagamos una pausa aquí para comprender mejor el arca del pacto. El arca era una caja de madera simple de unos 60 centímetros por 60 centímetros, recubierta de oro, lo que la hacía muy hermosa. Ahora, dentro del arca
había varias cosas importantes. Estaba la vara de Aarón, la cual reverdeció. Había un jarro con maná, lo cual servía como recordatorio constante de la provisión de Dios al pueblo cuando ellos no tenían nada. También estaban las tablas de la ley, en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Usted recordará que Moisés destruyó las primeras tablas de la ley en un ataque de ira. Luego Dios escribió una segunda copia con su mano. Esa copia de los 10 mandamientos escrita en tablas de piedra estaban dentro del arca también. La tapa del arca era de oro. Arriba de la tapa había 2 ángeles, querubines para ser más precisos, que se enfrentaban entre sí. Sus alas se extendían cubriendo sus rostros. La gente en aquel entonces creía que el poder de Dios, literalmente la presencia de Dios, estaba entre las alas de aquellos ángeles. No es como en algunas películas que Dios estaba dentro del arca, sino que Dios, por decirlo así, estaba sobre las alas de los querubines. Entonces, el arca va a guiar y a liderar el cruce del Jordán. Pero, ¿qué significa esto? Significaba que no eran un grupo de gente que se preparaba para ir de camping o que salían de paseo para ver si les gustaba esta tierra. No eran optimistas pensando que la gente de la tierra los recibiría también con los brazos abiertos. Absolutamente no. Se trataba del pueblo de Dios siguiendo la guía de Dios. Y con Dios guiando el camino, ellos lo debían seguir por fe. Aquí es donde aparece el desafío. Puede que usted haya notado al leer estos versículos que se mencionan a los sacerdotes. ¿Cuándo partiría Dios las aguas? ¿Se fijó? Cuando los sacerdotes se mojaran los pies en el agua. Ahora, yo no hubiese querido ser sacerdote en aquella época, se lo aseguro. Sin embargo, de haberlo sido, estoy seguro que junto a los demás sacerdotes hubieran repetido una y otra vez: Señor, ayúdame o me hundo. Señor, ayúdame. ¿Por qué es que Dios esperó hasta el final? ¿Por qué no se encargó del río la noche anterior? ¿Por qué no separó las aguas y secó el lecho del río para que los israelitas, al despertarse en la mañana, pudieran decir: ¡Ah, qué bueno! Agarremos nuestras cosas y vamos a cruzar. No. ¿Por qué Dios los hace pasar por esto? ¿Por qué es que los sacerdotes tenían que mojarse los pies primeros y luego Él actuaría? ¿Por qué es que Dios espera tanto en acudir a su ayuda? ¿Alguna vez se preguntó por qué? Pienso que en esto hay un principio fundamental. Mientras Dios nos guía a la tierra de descanso, la tierra de victoria, Él está mucho más interesado en hacer desarrollar a su pueblo que en demostrar su poder. Nosotros nos plantamos en querer ver su poder y en querer ver ya mismo algo. Sin embargo, Dios quiere desarrollar la fe de su pueblo, así que espera hasta el último momento. Pero vamos a ver a Dios en acción. Ahora, veamos cómo Dios obra. Fíjese conmigo, por favor, en Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Allí leemos así: Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hasta ahí la lectura por ahora solamente. El agua ahora está amontonada a unos 50 kilómetros de distancia, en la ciudad de Adam. ¿Por qué hizo Dios eso?
Yo pienso que lo hizo para que esta montaña de agua fuera un testimonio de su poder y también para que sirviera como una advertencia de mi pueblo está en camino. Esto dio a la gente de la tierra otra oportunidad de arrepentirse y dejar de lado sus armas. Ellos verían a Dios viniendo. Pero mire la secuencia de eventos milagrosos que ocurren aquí. Permítame darle una secuencia de todos los milagros involucrados en este evento, porque tal vez los pasamos por alto. Mire, en primer lugar, el Jordán estaba desbordado cuando ellos cruzaron. En segundo lugar, las aguas pararon tal como se había prometido, allí en Josué 3:16. En tercer lugar, los tiempos fueron perfectos cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua. En cuarto lugar, la muralla de agua quedó en su lugar mientras toda la nación cruzaba. Debe haber sido un día largo, ya que más de 2 millones de personas tuvieron que cruzar. En quinto lugar, en esta secuencia de eventos milagrosos, el lecho del río quedó seco, dice la palabra en Josué 3:17. En sexto lugar, las aguas regresaron inmediatamente a su lugar una vez que el pueblo terminó de cruzar, dice Josué 4:18. Entonces, no solamente quiero mostrar aquí y ver a Dios obrando, a Dios en acción, sino recordando que Dios obró también. Hay un incidente que sucede en Josué capítulo 4 que me gustaría explicar en lo que queda de este programa. Fíjese en Josué capítulo 4 versículos 2 y 3. Allí leemos esto: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ahora, vayamos a los versículos 19 y 20. Este es el primer lugar en el que acampan. Dice allí la palabra, versículo 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Amigos, es muy importante que nos preparemos para ver a Dios obrar, que santifiquemos nuestras vidas, que las consagremos, asegurarnos que haya pureza de nuestra parte, de que confesemos nuestro pecado para que la mano de Dios pueda obrar. También es importante que al prepararnos podamos ver la mano de Dios obrando, que veamos su poder y su presencia, que es algo maravilloso de observar. También es crítico que recordemos que Dios obra. No tenemos que olvidarnos de esto en absoluto.